El editorial de este miércoles en el periódico El Colombiano se titula ¿Cuál es el afán? ¿Oíste, Luzma, el afán de quién? El afán de Miguel Ángel del Río, el abogado Miguel Ángel del Río, muy cercano, que simpatiza mucho con el presidente Gustavo Petro, y pues la historia de él como abogado ha sido defender, casi activista, él participó en la campaña de Gustavo Petro. Oíste, Luzma, pero ¿te referís a afán con qué? Pues el afán que ha mostrado este abogado en poner versiones, en plantar versiones sobre la muerte, la extraña muerte del coronel Oscar Dávila, la que ocurrió el viernes. Eso fue el viernes más o menos, el viernes 9. Cuando nos estábamos enterando de la muerte, de la aparición, del rescate, del hallazgo de los niños. Sí. Se dio esta muerte, muy extraña muerte. Pues a mí me sorprendió. Yo recuerdo que yo estaba ahí como revisando redes y a las 6:30 de la tarde sale esta noticia y muy rápidamente Miguel Ángel del Río dice: el coronel estaba siendo intimidado y presionado por la Fiscalía General de la Nación y casi que dice se suicidó. Casi que dice no, dijo se suicidó por culpa de ellos. Es decir, eso lo dijo 20 minutos después, pero además muy rápido. El 20 sin saber cómo puedes tú determinar si hay un suicidio o no. Entonces esa es la primera versión que trata de plantar el abogado, y decimos trata de plantar porque no tenía necesidad. Si las cosas son transparentes, él podía dejar que la investigación siguiera, sobre todo que se supone que las investigaciones son reservadas. ¿Por qué el abogado del Río tendría información privilegiada sobre la muerte de este coronel? Pero le tengo otras dos. Desde el fin de semana se conoció que Silvia Charri, una periodista de la revista Cambio, lo había buscado a este coronel porque este coronel está relacionado con el tema del Niñera Gate, de todo el tema de las chuzadas, porque él era uno de los hombres fuertes en este piso 13 de la DIAN, donde funciona, Luzma, la parte de la policía que guarda al presidente Gustavo Petro. Ellos son los encargados de las avanzadas del presidente, vigilan su seguridad, y entonces presuntamente desde ahí se ordenó la chuzada a la niñera del hijo de Laura Sarabia. Que era el primer escándalo, es decir, es que el primer escándalo ha terminado convirtiéndose como en una caverna de las que uno se mete y es oscura y cada vez va más oscura y más oscura, porque entonces ya vamos en que se murió extrañamente este coronel del cual usted habla, pero además de lo de Silvia, entonces Silvia Charri le estaba contando, Silvia Charri lo llamó a preguntarle sobre esos hechos y él no le quiso hablar y ella lo grabó porque él lo estaba llamando como una fuente para que le diera sus declaraciones, y en la grabación se alcanza a oír cuando él le dice yo no me puedo pronunciar ante eso porque, mejor dicho, me acaban. Se pregunta uno, ¿qué tenía para decir? ¿Por qué lo iban a acabar si decía lo que tenía para decir? Y a eso se le suma que otra periodista, Diana Mejía de Blue Radio, reveló este martes que el coronel se comunicó con una familia. El coronel alcanzó a enterarse del hallazgo de los niños. De los niños del Guaviare, sí, de los 4 niños indígenas. Y él cogió el teléfono, llamó a una familiar a contarle feliz que los habían rescatado. A los 5 minutos llaman a la familiar, llaman a la esposa del coronel a decirle su esposo está muerto. Eso. Es decir, en muy poco tiempo pudo hablar con una familiar, según lo que cuenta la periodista, feliz porque habían rescatado a los niños, y 5 minutos después está muerto. Estaba muerto, según el petrismo y según Miguel Ángel del Río, suicidado. Lo que me llama la atención, Luzma, es que en esa versión que vos mencionas de Silvia Charri, cuando él le dice a la periodista, yo no puedo hablar de esto porque me acaban, se condice mucho con la carta que reveló el fiscal Barbosa en la noche del viernes 9 de junio, donde muestra que el coronel Dávila le había escrito y le había dicho que estaba muy dispuesto a entregar todas las versiones necesarias, a ayudar a encontrar la verdad en el caso de las chuzadas de la niñera del hijo de Laura Sarabia. O sea que ahí uno, digamos, rápidamente dice que la teoría de Miguel Ángel del Río es muy descabellada. Que es, entonces ahí la pregunta es ¿cuál es el afán tanto de Miguel Ángel del Río y del mismo presidente Gustavo Petro de decir que había un suicidio?
¿Por qué no esperaban a que la Fiscalía de Medicina Legal, que son los competentes para decirlo, lo digan? Entonces se afanan para decirlo y ocurren estos otros hechos, nos enteramos de estos otros hechos, que el señor coronel no solamente había ido a despedir a sus familiares que se iban para España del aeropuerto y por eso venía, y cuando venía paró en el camino, se fue a tomar una agua, botella de agua y ocurrió lo que ocurrió en el carro, sino que además había hecho esta llamada. Entonces se vuelve mucho más misteriosa la muerte, de qué es lo que sabía, si sí sabía algo, si lo que le daba temor contar era por qué motivo. Y cuando el abogado Miguel Ángel del Río trata no solamente de decir lo del suicidio, sino que dice que Silvia Charri, el acoso, pues trata de decir que la fiscalía lo acosaba, que los periodistas lo acosaban y que todo ese acoso fue el detonante del suicidio. Lo hizo, él salió a disculparse en Twitter, pero de todas formas él lo dijo de viva voz, está grabado. Él lo dijo muy rápido y él es una persona que tiene intereses en el caso, porque es uno de los defensores, Luzma, de los patrulleros que están involucrados en el caso de chuzadas a la niñera del hijo de Laura Sarabia. Entonces él sale muy rápido a dar esa versión cuando él es interviniente y está, pareciera, tratando de pescar en río revuelto y limpiando ahí el caso. Pero sí, finalmente pareciera. Realmente es... ¿Cuál era el afán de decir que era un suicidio o de decir que es un suicidio lo del coronel cuando se revelan todos estos hechos? Luzma, vos decías ahora que Miguel Ángel del Río también ha sido, digamos, muy activista. Él defendió a pues uno de los abogados de Aida Merlano, que sabemos que es un caso en el que ella estaba en Venezuela, le ha interesado mucho al pacto histórico y al petrismo porque digamos que es una de las piezas claves en el caso de la ñeñe política, en el caso de los Mejor dicho, Miguel Ángel del Río. ¿Quién es Miguel Ángel del Río? Es el abogado, según lo que me dices, además es el abogado de las causas que iban en contra del uribismo, de los procesos legales, judiciales que van en contra del uribismo. Y ahora es el gran defensor del petrismo en cosas tan difíciles como la muerte de este coronel.